Bienvenidos a este espacio donde las vidas, las personas geniales, esos personajes, Gerardo Laveaga, como siempre querido, le han dado ese rostro a la historia con las acciones y con lo que han aportado en esas maravillosas trayectorias. Y en este momento me gustaría hablar de Marie Curie. Marie Curie, en francés, una mujer polaca de apellido que nunca puedo pronunciar, Sklodowska, que pasará a la historia como la primera mujer que gana un premio Nobel, la primera persona que tiene 2 Nobel en su haber y además de todo, una de las grandes mujeres que abren brecha a eso que no se le estaba permitido a las mujeres, que era dedicarse a la ciencia, a la vida profesional. Una gran enamorada, una gran apasionada de la ciencia y una mujer con una disciplina férrea, con algo tan importante para hacer descubrimientos de la talla que cambia la humanidad. Imagínate. Marie Curie se pone a hacer su tesis doctoral sobre estos rayos uranianos y va a descubrir que no solamente es el uranio, que hay muchos más elementos, que no solamente es el uranio y el torio, que son los elementos que emiten rayos, que hay algo más. Y empieza a investigar, y en una piedra horrible que se llama la pechblenda, empieza a encontrar que hay otros minerales más. El radio ha tenido una utilidad enorme en la química, en la física, en la medicina. Quizá en la medicina ya no tanto ahora, porque tiene muchos efectos dañinos, pero ciertamente sigue siendo un puntal en ciencia y tecnología el uso del radio y de la radiactividad. Increíble. Nace en 1867 en Polonia. Su padre era un científico, de ahí le viene esa gran pasión, es un maestro respetado y ella, contra todo pronóstico, decide estudiar. Me recuerda mucho a un personaje que estuvimos hablando hace unos programas, a Sor Juana, porque ella no se esperaba que tuviera esa vida pública, esa vida académica, y sin embargo va por ella con una pasión y una determinación enormes. Se gradúa y hace había sido una familia con recursos que ya no tenía, pero tenían mucha educación. Entonces hace un acuerdo con su hermana y le dice: primero trabajo yo aquí en Polonia para que tú estudies en París, y de regreso tú te vienes a trabajar a Polonia para que yo estudie en París. Y el acuerdo lo logra, lo hace, llega finalmente a la Sorbona, ya había estado titulada en su país. Y ahí es donde empieza la gran pasión por conocer y conocer. Y hablando de lo que dices, de estos elementos que nos estamos adelantando un poco en la historia, será la primera que habla del nivel atómico de esas sustancias, toneladas y toneladas de ese material, para decir, esto no reacciona a algo que hagamos en el laboratorio, esto es porque sí, porque es un elemento más. Y entonces le pondrá el nombre de Polonia al polonio. Descubre un elemento de la tabla periódica. Lo que dices es absolutamente cierto, pero ella nace en Polonia sometida por Rusia. Sí. No puede estudiar ciencias ahí. La única opción para estudiar ciencias es ir a París o a otro lugar de Europa. Y en efecto hace un pacto con Bronia, su hermana, que finalmente no se va a llevar a cabo porque cuando ya Bronia está allá y se casa, ya el papá puede mantener a Marie en París, ya tiene más recursos. Y Marie empieza a trabajar, se casa con Pierre, se va a París, su sueño es estudiar. Era obsesiva del estudio, perfeccionista, obtuvo los primeros lugares. Finalmente llega a la Sorbonne y empieza a estudiar. Y ahí un día, haciendo sus investigaciones, encuentra un término que se llama el efecto piezoeléctrico. Algunos cristales emiten ondas eléctricas, unos cristales, efecto piezoeléctrico. Y él le dice, ¿por qué no va con el descubridor de este efecto, que es el profesor Pierre Curie? Y va con Pierre Curie, es un flechazo ahí, le lleva 10 años Pierre a ella, pero se ha hecho un flechazo fantástico y acaban casándose. Y es tan importante lo que hace Marie que Pierre va a renunciar a sus investigaciones sobre el efecto piezoeléctrico para concentrarse en el tema de la radiactividad. Claro, y la vida cotidiana es muy interesante con ellos. A mí me gusta mucho este libro que escribe Rosa Montero, la absurda idea de no volver a verte, la ridícula idea de no volver a verte, porque Pierre era un hombre que a los 34 años vivía con su familia, era un hombre muy tímido, dedicado a la ciencia, y cuando Marie llega a París, ya había sufrido una decepción amorosa, no la habían dejado casarse con ese hombre de juventud que se había enamorado.
y encuentra... Ella trabajaba como institutriz en una casa de una familia rica en Polonia. Con su hermana. Se enamora del hijo y no la dejan familia que se dice, case. "Oye, ¿cómo te vas a casar con esta?". Y ese es el tema que me gusta de su vida, porque después será un enamoramiento con Pierre mucho más profundo, porque además están enamorados de lo mismo, están enamorados del saber, de la ciencia. Sí, no sé si perdidamente él de ella o ella de él, pero lo que sí es que es la pareja científica más famosa porque fueron una gran mancuerna lo que hacen ellos dos. Sin duda. Entonces Pierre apoya esas investigaciones que tiene Marie y Marie le dice, no, esto es algo nuevo, es el polonio. Entonces empiezan a trabajar con el tema radioactivo. Se hace un boom, le dan obviamente el premio de física a ella en 1903. No querían hacerlo porque como una mujer, y al final se lo dan a Becquerel, a Pierre, a Henry y a ella. Este primer Nobel. Se vuelven mundialmente famosos, pero además, déjame decir una cosa de esta vida cotidiana. Ella no es que tuviera servicio en su casa, que tuvieran una situación económica holgada, que tuviera toda la disponibilidad para dedicarse únicamente a sus investigaciones. No, era una mujer que tenía que llevar su hogar, era una mujer que tenía que ver el tema de la crianza de sus hijos. Su hija Irene después era una gran aliada en sus investigaciones, pero una vida cotidiana que además se va a ver mermada por la salud de Pierre. No sabían que ese elemento, que esa radioactividad les iba a tener consecuencias en su vida. Pierre sufría de dolores de hueso tremendo y sufre un accidente mortal en 1906, resbala y una carreta lo atropella y pasa en la por calle. ahí. Sí, terrible, terrible. Ella sufre una depresión tremenda y... En esta novela de Rosa Montero que tú con todo tino mencionas. Claro. Ahora fíjate, Marie Curie todo lo tuvo difícil. Todo. Tú dices, fue la primera premio Nobel, la primera mujer que ganó 2 premios Nobel. En toda la historia solo 5 personas han ganado 2 premios Nobel y solo una mujer, que es ella, Marie Curie. Pero todo lo tuvo complicado. Fue la primera doctora en ciencias de Francia. Fue la primera que dio clase en la Sorbonne, porque cuando muere Pierre le dan la clase a ella. Su clase. Pero los hombres la aborrecen, la acosan, no la dejaron entrar en la academia, cuando tenía todos los méritos. Y cuando le dan el primer premio Nobel de Física, en 1903, te lo dijiste bien, y en 1911 le dan un segundo, pero no quieren que vaya, porque ya que había muerto Pierre, ella tiene una relación con Paul Langevin. Sí. Y entonces dice, es una adúltera, qué barbaridad, qué vergüenza. Más joven. Todo le están criticando. Sí. Qué difícil la tuvo y cómo a todo se sobrepuso. Se sobrepuso, Gerardo, tienes toda la razón. Y hoy nos parece imposible creer, vivió 67 años, por 67 años de luchar con absolutamente todo. ¿Cómo es que tienes una relación amorosa con un discípulo de tu fallecido esposo? Y incluso empiezan en 1912 a decir, yo creo que le vamos a quitar el premio Nobel porque es una escandalosa, no sé, es una cosa terrorífica. Perseguida por ser mujer, perseguida por ser una minoría, perseguida porque ¿cómo se te ocurre meterte a un mundo de hombres, de científicos? Y no nada más se mete, arrasa, es una brillantez, es increíble. No nada más encuentra el polonio y el radio, nada más. Imagínate lo que contribuye a la ciencia. Primero le dan el premio porque los descubre y luego porque lo aíslan. Esa es una. Ya en alguna época, fíjate, usaron 8 toneladas de pechblenda, 8 toneladas. Para unos gramos. Para sacar un gramo de radio. Sí. Un gramo de radio. Increíble. Pero luego lo aíslan en estado puro. Bueno, esto es algo notabilísimo. Pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, ella organiza 200 establecimientos y 20 unidades para ir detectando a los soldados, para que no les corten y no les amputen. Con el radio localiza si hay bala aquí o acá o partículas y les sacan todas las partículas y salva muchas vidas o por lo menos muchos brazos y piernas. Por supuesto. Ahora, sí se empieza a dar cuenta, esto es una manera muy cándida de abordarla, se empieza a dar cuenta, porque era una mujer inteligentísima, que había efectos al manejar este material. Tenían las manos quemadas, el dolor de huesos era impresionante, malestar estomacal siempre, unos dolores de cabeza, unas jaquecas terroríficas. Pero ella estaba enamorada, permíteme el término, eso sí es muy novelesco de Rosa Montero, estaba enamorada del radio, estaba enamorada del elemento que acaba y no podía creer que fuese negativo. Claro, después se dan cuenta de que era una cosa brutal, tóxica, y ella tiene todavía la oportunidad con su hija Irene de decir, hay que utilizar esto de cierta forma en el tema médico, en la clínica, digamos, en lo paliativo. Pues y es ella importantísimo. e Irene
mueren de leucemia por Sí. las radiaciones que contrajeron. Claro. Porque Irene se metió también mucho en la investigación. Tenía 17 años cuando María le dijo, tú vienes a ayudarme a las Exacto. unidades de la guerra. O sea, Exacto. era una mujer hiperactiva, además era gran nadadora. Gran nadadora, nadaba muy bien. Sí. Digo, no era campeona olímpica, pero ciertamente nadaba muy bien. Es un gran personaje. Hoy diríamos que tiene una capacidad de resiliencia en estos términos posmodernos, pero lo que hace es adaptarse y aferrarse a ese intelecto y a esa pasión y a ese amor por la ciencia y por conocer y por querer darlo absolutamente todo. El gran mérito, dicen ahí en la historia, de Marie fue su amor infinito por el saber, y el gran mérito de Pierre fue ese amor infinito que tuvo por Marie, por dejarla hacerlo. Y déjame contar algo interesante. Cuando les dan el premio Nobel en 1903, se lo dan a Becquerel y a Pierre. Y Pierre dice, a ver, señores, esto lo hizo Yo no mi lo voy a mujer. aceptar, claro. Yo no lo acepto. Claro. Ahora, también hay que reconocer esa grandeza de Pierre. Es lo que digo, claro. Porque vamos, hay muchas otras mujeres que mereciendo mucho más que un premio Nobel, que habiendo hecho investigaciones realmente importantes, se lo cedieron al hombre, Y al de titular, manera, claro, y los hombres y de manera jamás les soberbia, dieron jamás reconocimiento. efectivamente. Pues Pierre, el mérito fue de Marie, sin duda. Sin duda. Pero Pierre dijo, yo no acepto el premio si no se lo dan también a mi mujer. Oiga, pero es que la señora, ella descubrió. Claro. Es más, yo creo que el que se pegó fue Pierre. Quien merecía ese premio nada más era ella, Digo, por Pierre supuesto. tenía sus otros méritos. Claro. Él y su hermano, hablábamos del efecto piezoeléctrico, tuvieron... Pero la radiactividad, el descuento del radio, del polonio, es de Marie. Claro. Y Pierre Pero- dice, y fíjate que ninguno de los dos fue, estaban muy enfermos los dos cuando les dan el premio Nobel Sí. y no van a Estocolmo. Ninguno de los dos No, va. no, Y a la segunda hay gente que le escribe y dice, no vaya, señora, qué vergüenza, cómo se atreve. Le pintarrajean la casa, le avientan Terrible. piedras. Y dice, ¿sabes qué? Pues ahora voy. Es un gran personaje. Y a eso me refería cuando decía que Pierre la deja. No es que le diese permiso, no, ella no tenía necesidad de ello. A lo que voy es que la grandeza de Pierre fue darse cuenta de la grandeza De su Marie, mujer. de su Claro. mujer, exacto. Y entonces también te das cuenta cuando mete a Irene, su hija, y se dedican entonces a utilizar esos descubrimientos en beneficio de la humanidad. A mí me parece también interesantísimo, anecdótico, los objetos, la libreta, la ropa, incluso donde está enterrada, no se puede uno acercar porque está completamente contaminado. Ahora- es un Chernobyl en pequeño. El único metal ante donde no puede entrar la radiación es el plomo. Sí. Es el único elemento donde no penetra la radiación, porque el radio es 1.000.000 de veces más potente que el uranio, 1.000.000 de veces, pero no puede penetrar el plomo. Y en efecto está cubierta de plomo. Estuvo en un panteón y ya la sacaron por iniciativa de Mitterrand y ahora está en el panteón francés junto con Pierre. Pierre y ella están ya en el panteón, Así al lado es. de Voltaire, de Rousseau, de los grandes. Ahí están los dos ataúdes, Pierre y Marie, en el Panteón de París. Pero en efecto, todo se contaminó de radio. Es una gran inspiración para cientos y miles de mujeres que se dedican a la ciencia, que lo han hecho. Después de ella han venido muchísimas. Y ver su vida y ver esa dificultad que tuvo, ¿no? Por todo, por lo cotidiano, pero por lo profesional, por recibir esos premios, por decir, sí, mi cabeza es única y sin embargo la gente no quiere reconocerlo. Y una cosa mundana, que si tengo o no tengo una relación con alguien que no les ¿A quién parece, le importa? ¿a quién le importa? Exacto. Entonces, ¿qué vida tiene que sortear para que hoy tengamos la grandeza de sus acciones? Es A un mí me encanta. emblema para todas las mujeres, Así es. es un modelo para todas las mujeres y para todos los hombres. Así es, pero como siempre, Gerardo, se nos está terminando el tiempo. Gracias por una charla más y gracias por haber recuperado una persona tan genial como lo es Marie Curie. Gracias a Gracias ustedes a por ustedes. habernos acompañado en esta emisión más de Personajes Geniales.